Vamos a orar antes que nada para comenzar este tiempo. Señor, te damos gracias porque es una misericordia tuya, Señor, tan evidente en nuestras vidas, que tú nos permites, Padre, estar aquí en tu casa de oración. Oh Señor, habiendo elevado a ti nuestras peticiones, acciones de gracia, Señor, necesidades, ahora vamos a tomar de tu palabra para que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, y tú nos moldees conforme a tu voluntad, Señor, al nivel de tu Hijo Jesucristo, como tú has establecido que es nuestra meta, para que seamos conformados a su imagen, Señor, que crezcamos a la medida de la estatura, de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así que llévanos un peldaño más en esta noche hacia esa dimensión espiritual de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos precisamente en su nombre. Amén. Hermanos, ustedes saben que estamos estudiando el libro de Jonás y cada vez que avanzamos, miren, yo me entusiasmo más con el libro y con lo que ese libro tiene que enseñarnos. Jonás fue un misionero en un barco, en principio. Así como nosotros somos misioneros en este mundo. Porque saben que estamos de paso, estamos aquí como peregrinos, estamos aquí como extranjeros. Y estamos aquí con una misión. Y en el primer estudio nosotros vimos creciendo en misiones. Los primeros 3 versículos del libro vemos que Dios llamó a su profeta y lo mandó a una misión. Y el profeta declinó esa misión. La misión era proclamar el evangelio, proclamar el juicio de Dios, proclamar una advertencia de juicio en una ciudad. Y allí el profeta se negó y se fue para otro lado. Y vimos cómo nosotros estamos haciendo todos los días lo mismo. Todos los días pudiéramos nosotros imitar a Jonás en esa acción. Dios nos manda a la calle todos los días. Vamos al trabajo, vamos a los estudios, a la escuela, a la universidad, vamos a una diligencia, vamos de compra, donde quiera que vayamos. Ahí nos mandó Dios. Y allí y Dios nos ha dicho ir por el mundo y predicar a toda criatura. Y nos presenta a Dios la criatura ahí a nuestro lado, a quien hemos de predicar, y no lo hacemos. Así que todos nosotros somos Jonases. Todos los días somos Jonases. En los siguientes 2 versículos, del 4 al 5, nosotros vimos entonces creciendo en obediencia. Creciendo en obediencia. ¿Cómo Jonás desobedeció a Dios? ¿Cómo fue capaz de desobedecer a Dios pensando que podía huir de su presencia? Sencillamente porque se alejara del territorio de Israel y se fuera a un lugar opuesto hacia donde Dios lo mandó, renunciando a su ministerio. Y nosotros vimos entonces en ese segundo estudio las implicaciones de esa desobediencia. Vimos que es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida, estamos nosotros trayendo una serie de implicaciones a nuestra vida y a nuestra relación con Dios, que es justamente lo que pasó con Jonás. Mire, desobedecer a Dios implicó para Jonás caminar en sentido contrario a Dios. Dios le dijo, vete a Nínive, que estaba hacia una dirección, y él se fue para Tarsis, que estaba en otra dirección. Eso pasa con nosotros cuando desobedecemos. La desobediencia implica descender en nuestra vida cristiana. En Jonás descendió
en Jonás implicó descender de su ciudad natal, donde Dios le hizo el llamado. Descendió a Jope a tomar el barco, descendió al camarote donde se durmió, después de ahí descendió al vientre de un pez donde cayó, donde Dios lo rescató, de ahí descendió a la profundidad del mar. 4 veces descendió. Y así nosotros descendemos cuando desobedecemos, porque nos salimos de la voluntad de Dios. Y cada proyecto que nosotros emprendemos en desobediencia a Dios es definitivamente seguro que va a fracasar, porque la vida fuera de la voluntad de Dios es fracaso. También implicó actuar con sentimientos diferentes a Dios. Esa desobediencia implicó actuar con sentimientos diferentes a Dios, porque Dios le manifestó claramente su motivación, su propósito, su sentir. Ve y predica, proclama esa ciudad que su maldad ha subido delante de mí y hay un juicio en 40 días para ellos. Pero Jonás no quería que Dios perdonara a ese pueblo, sino que Dios, en lugar de misericordia, trajera juicio sobre ellos. De modo que Jonás manifestó no estar conectado con Dios en ese sentido. Y nosotros, hermanos, tenemos que asegurarnos de que estamos conectados con Dios, con sus planes, sus propósitos en este mundo, que es salvar a toda persona. Y no, Dios quiere utilizarnos a nosotros como instrumento de salvación y de bendición para otros. Pero, por último, esa desobediencia entonces tiene resultado. Tuvo 4 resultados. Primero, la desobediencia puso a Jonás en rebeldía contra Dios. Pero ¿y nosotros cuando desobedecemos a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Rebelándonos contra Dios, justamente. Nos estamos rebelando. Pero así también esa desobediencia de Jonás lo puso en conflicto con Dios, porque Dios tuvo que mandarle una disciplina que consistió en una tempestad. Y déjeme decirle que lo más seguro es que Dios nos discipline cuando nosotros nos mantenemos rebeldes a su palabra. Porque la disciplina es la manera de Dios traernos hacia su voluntad. Dios primero nos habla como un buen padre, nos habla, nos exhorta. Pero si no temperamos, entonces Dios tiene que aplicar disciplina. Justamente lo que hizo con Jonás. Pero esta desobediencia de Jonás tuvo 3 efectos. Primero, mostró su capacidad. Mostró que él en desobediencia había perdido su capacidad de iluminar en la oscuridad. Jonás está en un barco, único creyente en Dios en ese barco. Todo el mundo allí era pagano, creía en dioses falsos, en imágenes, en dioses, figuras de la naturaleza, astros de la naturaleza, imágenes creadas por el hombre y fabricadas por el hombre. En otras palabras, dioses paganos. Y el único que creía en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, es Jonás. Y Jonás allí no habló de Dios hasta que Dios lo obligó a hacerlo. Perdió su capacidad de iluminar en la oscuridad. Y así como nosotros hacemos con frecuencia, que dejamos de ser luz y sal de la tierra en lugares donde Dios nos pone. Pero también esa desobediencia de Jonás implicó que él menospreció los planes de Dios. A Jonás le pareció algo descabellado que Dios quiera salvar a los ninivitas. Eso no puede ser. Y por último, esa desobediencia manifestó los sentimientos ocultos de su corazón. Justamente, mis hermanos, nosotros cuando desobedecemos a Dios manifestamos
que nuestro corazón no está en sintonía con Dios. Y la mayor preocupación de nosotros como hijos de Dios, señores, nosotros somos miembros de una familia en la fe, una familia espiritual, que es la familia de Dios. A través de Cristo Jesús hemos entrado a la familia espiritual de Dios. Y qué grandioso es que cada miembro de la familia esté en sintonía con los planes, proyectos de la familia en sentido general. Así tenemos nosotros que estar en sintonía con Dios. Bueno, así terminó el mensaje de la semana pasada y hoy vamos a tomar una mayor cantidad de versículos. Hoy vamos a llegar hasta el versículo número 11 y nosotros vamos a ver allí creciendo en testimonio. Vamos a leer estos versículos y usted verá qué cosa más interesante para nosotros aprender. Oiga lo que le pasó a Jonás, señores, en este barco. Dice el versículo número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Con qué letra está ese Dios? Con minúscula. Cada vez que usted ve la palabra Dios con minúscula en la Biblia, está hablando de dioses falsos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Bueno, mis hermanos, fíjense una cosa interesante. Estos versículos que nosotros hemos leído y hoy vamos a desglosar nos muestran que debido a su desobediencia, el testimonio de Jonás fue grandemente deteriorado delante de los ocupantes de ese barco. Acuérdense, señores, que los barcos tienen un punto de reunión. Usted ve que todas las empresas, todos aquellos entidades que trabajan con aglomeración, con muchas personas, tienen punto de encuentro. En algún lugar nos encontramos. Si hay una tormenta, si hay un terremoto, si hay un incendio, si hay una emergencia, punto de encuentro. Váyase todo el mundo a ese lugar. Los barcos, así igualito, tienen punto de encuentro. De hecho, hacen ¿cómo se llama? Simulacros. Simulacro por piso. Cada piso tiene su lugar de punto de encuentro. Entonces imagínense allí, en su punto de encuentro, todos esos marineros y todos esos tripulantes. Y allí está Jonás, ¿verdad? Toda la mirada sobre Jonás. Bueno, el testimonio de la vida de un creyente, ¿qué es entonces? ¿Qué es el testimonio de la vida de un creyente? Es la opinión que tienen los demás sobre la manera como el creyente
hace realidad en su vida lo que dice creer y lo que dice ser. Ese es el testimonio de un creyente. La manera como los demás ven y perciben y opinan acerca del comportamiento de esa persona, si coincide con lo que él dice que es. De modo que el testimonio de vida de un verdadero cristiano habla de la manera como el creyente anda con fidelidad y obediencia a Cristo delante de los demás. Vamos a ver estos 7 versículos que nosotros hemos leído hoy, 8 versículos, con 3 enseñanzas. Primero, lo que vimos aquí fue que el testimonio de Jonás se derribó. Este mensaje se llama un testimonio derribado. Y el propósito es que crezcamos en testimonio. Pero aquí el testimonio se derribó. Y veremos actitudes que derriban nuestro testimonio cristiano. Veremos evidencias de un testimonio cristiano derribado. Y veremos preventivos para evitar o para preservar nuestro testimonio cristiano. Mire, observe el versículo número 4 y 5, dentro de las actitudes. Cuatro actitudes manifestó Jonás que derribaron su testimonio. Y pensemos en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro diario interactuar con los demás. Mire cómo nos parecemos en ocasiones a Jonás. ¿Y qué necesitamos hacer para no hacer estos errores que cometió Jonás? Bueno, actitudes que derriban un testimonio cristiano. Primero, oiga bien, cuando nuestras malas acciones propician el malestar de otros. Si tus malas acciones propician el malestar de alguien, tu testimonio cristiano sufre. Observe el versículo 4 y 5. Mire, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de todos esos enseres. Jonás puso en riesgo su testimonio de profeta de Dios ante los ocupantes de ese barco, porque su desobediencia hizo que Dios propiciara esa gran tormenta que puso en peligro la vida de todos aquellos ocupantes del barco y provocó la pérdida de sus pertenencias. Tuvieron que echar todo al mar. Los enseres de cada pasajero, la maleta, el chivo que llevaba un tripulante, un pasajero a su tío. Tuvieron que echar al barco las cargas comerciales, todo lo relacionado al comercio que ese barco llevaba allí, mercancía para vender en otro lugar o mercancía compradas y para ser pagados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que la nave llevaba se perdió. Fue una gran pérdida que hubo. Propiedades personales y propiedades ajenas. Envíos que hicieron. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Jonás. ¿Cómo terminó esta gente enojada con Jonás? Porque por culpa tuya es que Dios nos ha hecho esto. Entonces es una razón para que nuestro testimonio de cristiano se derribe. Cuando una mala acción provoca así el malestar
de los demás. Pero hay una segunda actitud. Es cuando mostramos indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Mire esta situación del versículo 5 y versículo 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En contraste con el pánico, en contraste con la consternación, la ansiedad de los ocupantes del barco. Mire, yo me imagino que todo el mundo voluntariamente se unió a esa labor. Todo el mundo estaba haciendo algo allí para ayudar. Y había ansiedad, había consternación, había miedo, había pánico. Y cada uno clamaba a su Dios en el que creía. Pero Jonás dormía tranquilamente. Y así lo encontraron dormido tranquilamente, ¿verdad? Y la tormenta rugía y la nave se movía de un lado a otro como que se quería partir, dice el texto. Y los ocupantes afanados, y Jonás dormía tranquilamente. Jonás, que era culpable del problema, no estaba siendo parte de la solución. Imagínese usted, si usted toma una actitud así, donde, señores, todos vengan a ayudar para resolver este problema, y usted está desconectado, usted se aísla y usted se va y se sienta allí con los pies hacia arriba, y después te encuentran ahí, pero ven acá, ¿y qué? Pero tú sí tienes una buena cachaza, ¿verdad? Así no es que decimos. Yo sé que decimos otra cosa a veces. El asunto es, señores, que cuando nosotros estamos siendo indiferentes ante el sufrimiento de los demás, nuestro testimonio de cristiano se ve cuestionado. Y la tercera actitud es cuando permitimos que persistan dudas acerca del poder de nuestro Dios. Observe lo que pasa en el versículo 6. Allí está todo el mundo afanado, tirando al mar y orando, a cada uno a su Dios. Y el capitán de la barca dice, bueno, señores, algún Dios está enojado con alguien en este barco. Y él ve que todo el mundo está clamando a su Dios. Dice, pero déjame revisar los camarotes. Déjame seguir revisando el barco. A ver si hay alguien más aquí que no está clamando. Y se va a los camarotes y allí se encuentra con Jonás. Mire el versículo 6. Y el patrón de la nave, que es el capitán, se le acercó y le dijo, oh, pero mira quién está aquí durmiendo. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, el capitán tuvo que despertarlo. El capitán tuvo que pedirle que orara a su Dios. Entonces, despertando Jonás del sueño, mediante la voz del capitán, aquí Jonás está escuchando un eco de lo que Dios le había dicho. En el versículo 1, mire, si usted mira el versículo 1, Dios le dijo a Jonás, levántate, ve y pregona contra Nínive. Y la palabra clave, levántate. Y el capitán que le dijo a Jonás, levántate. La misma palabra. De modo que aquí Jonás ahora escucha el eco del mandato de Dios, ¿verdad? Jonás que anda huyendo a Dios, pero la voz de Dios lo persigue. Y así pasa con nosotros cuando andamos en desobediencia, hermanos. Si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nos sigue inquietando de que yo estoy en desobediencia, estoy andando fuera de la voluntad de Dios, estoy andando fuera de los caminos de Dios, estoy desobedeciendo. Tiene que pasar eso en un cristiano.
cuando estamos en desobediencia a su palabra. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra, en este momento. Dar convicción de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos a Cristo en arrepentimiento. Entonces, hermanos, Jonás, que debía estar exhortando, clamando a Dios y animando a todo el mundo: señores, tengan ánimo. ¿Ustedes no se acuerdan del apóstol Pablo cuando iba en una nave que zozobraron en la isla de Malta? La diferencia que hubo allí. El apóstol Pablo clamó a Dios y Dios le hizo ver que sobrevivirían, y él alentó a la gente. Le trajo palabras de aliento, de ánimo, de esperanza. Está bien, la nave va a zozobrar, pero sobreviviremos. Entonces Jonás, que debía estar haciendo eso, necesitó ser animado y motivado por el capitán. Pero vamos a ver el versículo siguiente, el versículo 7. Cuarta actitud que derriba nuestro testimonio. Mire, cuando se hace manifiesto que hemos tratado de encubrir nuestro pecado. Cuando se hace manifiesto. Mire, Dios es tan sabio que Él sabe cuándo tiene que hacer público nuestro pecado. Hay ocasiones en que el pecado que usted comete, Dios no permite que salga a la luz pública, porque Él sabe que usted va a tener convicción de pecado y usted va a venir en arrepentimiento y va a reconocer su pecado y lo va a confesar y va a volver a la voluntad de Dios. Pero hay otras veces que Dios dice: tengo que hacer público tu pecado. ¿Para qué? Para que tú recibas disciplina y tú entiendas que tienes que alejarte del pecado, no puedes volver a cometer ese pecado, y para que tú entonces veas que el pecado tiene consecuencia. De modo que aquí el versículo número 7 va a mostrar que Dios propició que se hiciera público el pecado de Jonás. Si no hubiera hecho público el pecado de Jonás, Jonás nunca lo declara. Versículo 7, oiga bien. Y dijeron cada uno a su compañero: como no se sabía por culpa de quién vino esto, no se sabía. Entonces mire lo que dijeron cada uno en el barco: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Mire, como la tempestad continuaba con su furia, a pesar de las oraciones de toda la gente a su Dios, y seguía la tempestad en su buena, entonces ellos se convencieron de que la tormenta se debía a la culpa de alguien, y había que encontrar ese culpable de la tormenta. ¿Por qué? ¿Quién ofendió a su Dios que nos ha traído esta tormenta? Hay que encontrarlo a ese. Recurrieron al sorteo. Ese método de echar suerte se usaba en la antigüedad. Ustedes saben. Se echó suerte para elegir el sucesor ¿de quién? De Judas Iscariote. Echaron suerte los guardias para repartirse la ropa del Señor Jesucristo. Echaron suerte cuando Acán pecó y lo ocultó, y Josué echó suerte y trajo por familias, por descendientes, y fue hasta que encontraron a... ¿Cómo iban echando suerte? Bueno, descartando
La Biblia no dice cuál era el método, pero sí no muestra que Dios se oponía a ese método. Al contrario, Dios mostraba su voluntad con el método, porque Dios llevaba hacia la persona que él eligió en cada caso. Nosotros podemos ver en Hechos que el apóstol Pedro dice: Señor, muéstranos a quién tú has elegido para tomar el ministerio de este malvado Judas que se ahorcó. Y echaron suerte entre dos. Y dice, y la suerte cayó sobre tal. Entonces Dios fue que movió a que se haga evidente que ese era el que él había seleccionado. Así justamente pasó. La suerte cayó sobre Jonás. Entonces Jonás había estado callando su pecado, su culpabilidad, y Dios tiene que hacerlo evidente. Imagínense toda esa gente que está allí en el barco, que vio eso. Me imagino cuántas cosas le dijeron. Mire, lo más feo es cuando el testimonio cristiano en público se ve evidenciado de que la persona no está andando conforme a lo que dice ser. Pero pasemos al versículo 8 para que sigamos avanzando. Mire, hay evidencias de que un testimonio cristiano está derribado. Y el texto muestra 3 evidencias de ese testimonio de Jonás por el suelo en este momento allí, en ese barco, en medio de todos esos incrédulos. Es la primera evidencia cuando debemos ser interrogados, señores, por los no creyentes. Cuando un cristiano tiene que ser interrogado por un incrédulo, la cosa es grave. Mire este versículo 8. Ya la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, los tripulantes, todo el mundo que estaba ahí alrededor de Jonás: decláranos ahora. Imagínense el enfado que tenía esa gente. Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Decláranos. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? 4 preguntas, sí, mire, pam, 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 pam. Ay, señores, yo me imagino al pobre Jonás con toda aquella gente mirándolo así, enfadado. Ay, pero es que por él haber callado, que era la causa de la tormenta, y esperar que sea evidenciado por medio de la suerte, el capitán y los tripulantes y todos en la nave tenían dudas, dudaban de él, tenían dudas, y lo sometieron a ese largo interrogatorio. Son 5 preguntas. Decláranos ahora. Entonces, con esa pregunta ellos persiguen que Jonás mismo confesara lo que él había hecho, confesara sus transgresiones. Hermanos, usted sabe lo que dice el proverbio. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es mejor que confesemos antes de que Dios nos discipline. Lo vemos en nuestros hogares, con la relación con nuestros hijos. Cuando ellos declaran su pecado, ¿nosotros qué hacemos? Le perdonamos la pela y lo exhortamos y lo reprendemos, pero no le damos la pela. Le damos la pela cuando él ocultó la acción y tuvimos que descubrirlo. Así pasó en este caso, hermanos. Entonces, para un cristiano que pierde la credibilidad delante de un incrédulo, señores, eso es grave, es grave. Pero en el versículo 9,
La segunda evidencia de un testimonio derribado es cuando los incrédulos tienen que amonestar a un creyente. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Tiene que amonestarlo por no actuar conforme a lo que dice ser y dice creer. El versículo 9 contiene una amonestación. Mire, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oye esto: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice el versículo: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Mire, al Jonás decir soy hebreo y creo en Jehová, el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, el mar y la tierra, mire, los hombres allí temieron. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Ellos conocían. El pueblo hebreo era famoso en el mundo. Era conocido por todo el mundo que Jehová Dios protegía a ese pueblo. Lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, le abrió el mar rojo, lo sustentó de maná 40 años, no se envejecieron sus vestidos. Imagínense 40 años en un desierto, agua, sol y sereno, los zapatos no se le gastaron, lo sustentó de agua por el desierto, lo llevó a la tierra prometida, les abrió el río Jordán, lo abrió, detuvo las aguas. 2 veces Dios venció la naturaleza. El agua corre de acuerdo al declive del terreno. Primero abrió el mar rojo y después detiene las aguas del Jordán. Y lo llevaba a la victoria sobre pueblos muy superiores numéricamente que ellos. Se sabía, todos los pueblos de la tierra sabían que Jehová Dios protegía a ese pueblo hebreo. Y los hebreos, donde quiera que iban, eran considerados de buena influencia porque se conocía el poder de Jehová Dios. Por eso temieron estos marineros y estos tripulantes de que este hombre haya dicho: yo temo a Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero ¿cómo es que tú andas huyéndole si tú sabes que Él es el poderoso y el soberano? He aquí una amonestación que él recibe, porque esto es insólito, Jonás. Tú que dices que Jehová Dios, en quien tú crees, hizo el cielo y la tierra y el mar, entonces, ¿cómo tú dices que le anda huyendo? ¿En qué mente cabe eso? Todo eso tuvieron que decírselo, señores. Señores, cuidemos nuestro testimonio mayormente delante de los incrédulos, porque es penoso que nos llamen la atención y nos digan: ¿y tú no eres cristiano? Pero ¿y tú no dices que eres cristiano? Porque la gente sabe cómo tenemos que comportarnos. Todo el mundo espera de un cristiano el comportamiento de un cristiano. Todo el mundo sabe cómo se comportan los cristianos. Que no mienten, aunque se perjudique a sí mismo. Pero no miente. ¿Por qué? Porque yo no voy a ofender a Dios mintiendo, ni siquiera que yo me beneficie con esa mentira. Eso es lo que se espera de un cristiano. De modo que hay otra evidencia de un testimonio derribado que se ve en el versículo siguiente, en el versículo 11, es cuando somos considerados como un estorbo. Ay, señores, qué cosa más grande. Que en lugar de yo ser de influencia positiva,
que sea estimado por los que están a mi alrededor, que sea tomado en cuenta mi opinión, lo que yo tengo que decir, que me digan mejor, ora por nosotros, a que me consideren un estorbo. Eso pasó aquí, miren el versículo número 11. Y miren lo que le dijeron, dice el versículo 11. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué vamos a hacer contigo, muchacho? Porque el mar se va embraveciendo más y más. Y oiga qué pregunta, ¿qué haremos contigo? Eso significa, de manera diplomática, tenemos que deshacernos de ti. Tú no eres agradable, tú no eres grata, no es grata tu presencia en este barco. Tú ocasionas un problema aquí. Ya todo el mundo perdió su maleta por culpa tuya. Entonces, señores, eso es para que nosotros temamos de desobedecer a Dios y andar con un testimonio así en riesgo de caer, en riesgo de perder la credibilidad. Y ante esa pregunta tan directa de los marineros, Jonás entiende que se había convertido en una persona no grata en ese barco. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo ahora entonces? Eso es vergonzoso, que un creyente pase por situaciones de esa naturaleza debido a desobediencia a Dios. Pero el último versículo ahora nos va a mostrar que nosotros necesitamos, señores, cada día buscar preventivos, oiga, preventivos. Es mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. ¿Oyó? Es mejor que nosotros evitemos estar en esa situación, a que nosotros, estando en la situación, busquemos cómo salir de esta situación. Dios nos dice cómo evitar caer en esa situación. Mire, ¿dónde lo dice Dios? Dios nos dice que procuremos el crecimiento en la vida cristiana, que procuremos confianza en el Señor cada día, que procuremos obediencia en Dios cada día, que procuremos fidelidad a Dios cada día, para no caer en desobediencia y estar en riesgo de que nuestra desobediencia se haga pública y los demás lo vean en nosotros y nos reprendan. Mire lo que Dios dice aquí en Hebreos, en segunda de Pedro 1:5, segunda de Pedro 1:5. Vosotros pues, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? Al final, ¿qué es lo que dice? No. Yo no escuché, ¿no? No caeréis jamás. Y la palabra es caer de la firmeza. Jonás cayó de la firmeza. ¿Qué firmeza? Firmeza en la fe, firmeza en la confianza en Dios, firmeza en obediencia a Dios. Jonás cayó. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Jonás pretendía?
huir, esconderse. Es posible esconderse. Es posible esconderse de Dios. Es posible usted pretender que Dios cambie sus planes. Es posible eso. Lo que Dios ha determinado, Él lo va a hacer. Contigo o sin ti. Es mejor que tú seas parte del plan de Dios a que tú huyas de Dios, te rehúses a lo que Dios te pone a hacer y Dios te deseche. Dios en su gracia no lo desechó. En los siguientes estudios vamos a ver que Dios tuvo gracia y misericordia y lo preservó y los restauró y lo levantó y lo llevó a cumplir la misión. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar a casa esta noche? Cuidemos nuestro testimonio para que no se derribe ni delante de los creyentes ni delante de los incrédulos. Oramos. Señor, te damos gracias porque esta porción que nosotros hemos estudiado en esta noche nos ha mostrado, Señor, la manera como tu profeta, Jonás, Señor, por falta de conocimiento, de fe, de confianza, de obediencia, Señor, él desobedeció la misión que tú le pediste y en la desobediencia su testimonio fue derribado. Señor, ten piedad de nosotros. Líbranos, Señor, de hacer lo mismo. Queremos agradarte con nuestra vida, queremos estar en el centro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de porciones como segunda de Pedro 1:5 en adelante. Que agreguemos virtudes a nuestra fe. Que no nos quedemos, sí, ya yo creí. No, que podamos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor por ti. Señor, porque haciendo estas cosas, tú dices que no caeremos. Con nuestros propios medios no podemos, Señor. Contamos con tu ayuda para preservar nuestro testimonio de cristiano en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia. Concédenos, Señor, ese privilegio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.